Estamos expuestos y tenemos algo seguro, que es lo que empieza, termina. Lo que arranca, tiene su fin. Eso representa absolutamente todo, desde la vida misma hasta los ciclos que se van cumpliendo en cada una de las facetas que vayamos haciendo, en la parte laboral, en la parte familiar, en la parte sentimental, todo va teniendo un principio y un final. Pues llegó el final de uno de los jugadores más renombrados, más importantes y más influyentes en el fútbol de Costa Rica durante este siglo XX. Celso Borges, el pasado viernes, en su canal de podcast, ha dicho que no va más a la selección de Costa Rica, que luego de 163 partidos de manera oficial, de manera internacional clase A, y casi 180 si sumamos todos sus partidos en otros torneos y en otras competiciones, le ha dicho adiós a la selección de Costa Rica. Para Celso Borges hay muchas cosas que podríamos hablar en torno a lo que es su carrera. Un tiempista del fútbol, un estilista cerebral, adelantado, imponente, influyente, inteligente en su juego. De palabras muy correctas, de análisis que fueron siempre sesudos, un jugador carismático, líder por excelencia y por naturaleza. Nunca un comportamiento incorrecto, nunca un comportamiento cuestionado, ni una respuesta negativa. Siempre estuvo cuando se le necesitó en selección nacional. Y sí, como todos, tuvo partidos muy buenos, partidos memorables, partidos buenos, partidos regulares, partidos malos y posiblemente partidos que para él mismo sean para el olvido, porque así es el fútbol y porque todos los futbolistas tienen esa condición. De Celso Borges hay muchas cosas que hay que aprender para las nuevas generaciones. Y yo creo que uno de los aspectos más injustos que tienen los jugadores de fútbol y los grandes deportistas es que la fotografía que queda es la del final y no la de su carrera. Y qué injusto esto, qué injusto de verdad. Hay muchos que se atreven a decir que es que Michael Jordan terminó en un equipo con el que ni tan siquiera clasificó a los playoffs de la NBA. Yo he escuchado a alguna gente diciendo eso, cuando estamos hablando del deportista más influyente posiblemente de los Estados Unidos en su historia. Los grandes deportistas tienen eso. Tienen esa condición de que se les recuerda por su final y no por lo que significaron en su carrera. No obstante, creo que esa es una obligación nuestra de este lado, de poder recordar esas grandes figuras que en algún momento marcaron una historia dentro del deporte de nuestro país. Y sí, posiblemente, como muchas veces hemos expresado por acá, no es necesario ni es tampoco lo correcto achacarle a una figura pública, en este caso a un futbolista, a un artista, a un cantante, a un actor, no necesariamente es relevante achacarle a ellos la responsabilidad de formar a nivel social. Pero Celso Borges sí cumplió con esa función. Celso Borges sí fue figura pública y fue un ejemplo. Y un ejemplo que es importante que los demás puedan seguir. Porque Celso Borges fue un jugador que marcó una época muy significativa dentro del fútbol de nuestro país. Desde pequeño, desde que lo conocimos en la U15 del Saprissa y posteriormente en la U15 de la Selección Nacional. De una cuna ejemplar, de grandes valores morales, que eso le sirvió muchísimo como plataforma de madurez para saber lo que iba a llevar en su carrera futbolística, de esa cuna que tuvo en su hogar y donde realmente tuvo un crecimiento futbolístico muy notable, muy importante. Mundialista sub-17 en el año 2005, en una Copa del Mundo que fue brillante para la selección de Costa Rica, donde Costa Rica queda fuera frente a la selección mexicana, que al final terminó siendo la campeona de esa edición del Mundial, donde en el 2007 fue una de las figuras, incluso capitán de aquella selección sub-20 que comandaba don Giovanni Alfaro y que fue un referente por completo de la selección de Costa Rica, donde ya había debutado en el fútbol de la primera división y que luego, a partir del 21 de junio del 2008, cuando Hernán Medford, con el agua hasta el cuello, después de aquel partido en Granada, lo convocó para el partido de vuelta, Celso marcó una diferencia en selección nacional y se hizo sentir. 163 partidos, no es cualquiera el que llega a esa cifra. Es más,
¿Cuántos jugadores han pasado en la historia de la selección nacional y no han llegado a esa cifra? Y no fue que jugó por argolla o fue que jugó porque no había otro jugador en su campo, porque le tocó pelear bravísimo los puestos de selección nacional contra los grandes jugadores del momento, de la época. No jugó por apellido. No jugó porque había algo adicional hacia Celso. Celso se ganó su propio nombre. Celso comenzó siendo el hijo de Guimaraes, pero terminó siendo Celso Borges. Terminó siendo un jugador absolutamente referente, incluso con un perfil futbolístico y con una historia futbolística hasta más grande que la de su padre. Porque así fue la carrera de Celso Borges. Un jugador que marcó una diferencia muy significativa en la selección y que ojalá esa madurez, esos valores morales, ese liderazgo, ese temperamento, ese nivel que Celso Borges tuvo, lo podamos ver en algunos jugadores de la selección nacional, ahora y en un futuro. Porque ojalá que puedan aparecer más como Celso Borges, más como Brian Ruiz, más como Keylor Navas, más como Cristian Bolaños, más como Paulo Guanchovo, como Wilmer, como Pateo, como Lavala, o como tantos otros grandes jugadores que ha tenido el fútbol de nuestro país. Celso Borges se marcha de la selección, pero se marcha con un agradecimiento total de parte de todos los que disfrutamos cada uno de esos 163 partidos de la selección, de los que fuimos partícipes de esos 3 mundiales importantes de la selección de Costa Rica, el del 2014, el del 2018 y el del 2022. Y qué lástima, qué pena que no pudo jugar el del 2010 porque se nos escapó de las manos en aquel infame partido frente a la selección de los Estados Unidos. Pero creo que de parte de todos los aficionados del fútbol en Costa Rica, hay que decirle gracias a Celso Borges. Gracias por su carrera, gracias por tanto, gracias por todo lo que aportó en selección nacional en toda su historia. Sí, todo tiene un principio y un final. Posiblemente el final de su carrera jamás va a ser comparado con su gran momento cuando estuvo en el fútbol europeo, que incluso lo llevó a la Liga Española. Pero esa carrera de Celso Borges, estoy seguro que se la desean muchos, pero muchos futbolistas, no solo de Costa Rica, sino a nivel internacional. Y que ojalá que esa herencia de Celso, que esos valores de Celso, que esa forma adelantada en su fútbol, de ser un estilista, de ser un jugador influyente, que podía jugar igual de 5, de 8, de 10, que podía pisar el área como podía marcar, ese temperamento, ese liderazgo también sea adaptado para otros jugadores del fútbol de nuestro país. De nuestra parte y personalmente, Celso, gracias por 163 partidos en la Sele y gracias por tanto en selección nacional. Nuestro comentario en nombre de Refrimundo, todo en aires acondicionados.